Buenas tardes. Ecologistas en Acción, la Federación Extremeña, ha organizado estas jornadas que tienen el bonito nombre de Este otoño frente al colapso y da la casualidad de que hoy empieza el otoño. Si queréis ver la programación completa en el QR del cartel, supongo que se dice así, me han dicho que se puede ver. Tenemos el placer y el honor de tener lenguaje de signos y Leticia es precisamente la encargada de eso. Y mi papel aquí es presentar a Carlos Taibo. Y una vez más se da la paradoja de que una persona menos conocida presenta a una persona más conocida, que es exactamente al contrario de como suele suceder en la vida. Bueno, a mí me gustaría decir algunas cosas sobre Carlos Taibo, poquitas. Muy poquitas. Muy poquitas. Pero la primera cosa que quiero decir es poner de manifiesto la generosidad de Carlos con su tiempo, con su conocimiento. No importa, esto no importa. Déjame. Yo creo que algún día podremos reconocer, y ya mucha gente reconoce, el papel que está jugando desde hace muchos años Carlos en la difusión, en el ánimo, en la esperanza de esta especie de izquierda residual. No voy a enumerar, pero quedarán pocos sitios en España donde no haya estado. Y siempre disponible. Yo nunca le he escuchado poner ninguna pega. No dice que no, salvo cuando no es posible decir que sí. Y esa es la primera cosa que quería ponerles de manifiesto. No es la única persona que está haciendo esta función, pero es una de las primeras y de las que más frecuentemente lo hace. Y es una función que en estos momentos a mí me parece esencial. Lo segundo que quiero decir, más brevemente aún, es que es una persona muy querible. Tiene un sentido del humor, iba a decir bondad, pero yo creo que eso ya sería excesivo. Una bondad maldad, pero es una persona que todos aquellos que le conocen saben que es muy fácil convivir con él, muy asequible, muy... Mi hija no piensa lo mismo, ¿eh? Su hija no piensa lo mismo, pero eso es lo que tienen las hijas. Y lo de último que voy a decir, que ya me estoy pasando, pero es que mientras llega la gente y eso, para una parte de la población que nos consideramos libertarios en un sentido así muy amplio, creo que la figura de Carlos está jugando un papel muy importante de recuperación, de renovación, de ánimo, de esperanza. Y yo, por las tres cosas, le estoy muy agradecido y tengo que confesar que le tengo mucho cariño. Muchas gracias, Ricardo. Habíamos pactado 30 euros como remuneración de estos consejos. Se me ha olvidado decir lo del libro, ¿eh? Muchas gracias, lo repito, y gracias también a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Debo confesar, lo hago siempre últimamente, que durante muchos años me he negado a reunir en una misma disertación dos realidades distintas, la perspectiva del decrecimiento por un lado, la teoría del colapso por el otro. Y lo hacía porque me parecía que esa disertación, por fuerza,
tenía que ser en exceso densa. He cambiado de opinión en los últimos tiempos, supongo que esto es un efecto sobrevenido de la pandemia, porque en estas horas me parece que no sería muy afortunado que hablase de decrecimiento sin referirme al riesgo de un colapso general del sistema, de la misma manera que tampoco sería muy feliz que hablase del colapso sin referirme antes a las herramientas que maneja la teoría del decrecimiento. Lo que voy a intentar transmitiros, lo que hago últimamente cuando me refiero a estas materias, son 4 observaciones sobre decrecimiento, otras tantas sobre colapso, para terminar por mantener la simetría aritmética con 4 conclusiones. Me interesa subrayar que cuando empecé a trabajar sobre decrecimiento hace 12 o 14 años, por detrás estaba la idea, rara vez verbalizada, de que las herramientas que maneja la perspectiva del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general. Mi percepción al respecto ha ido cambiando con el paso del tiempo y hoy me siento más cómodo en la intuición de que esas herramientas siguen siendo útiles, pero al servicio de un proyecto distinto, el de enseñarnos a movernos en el escenario de un colapso que me parece cada vez más difícilmente evitable. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros sobre decrecimiento? Lo he dicho 1000 veces. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie de manera casi telegráfica media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en esas 3 últimas décadas que acabo de mencionar. Hoy, sin embargo, hay menos empleos que los que existían 30 años atrás. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur, algo que debiera configurar, claro, un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento económico posibilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Por detrás de este modo de vida esclavo hay, como poco, 3 grandes pilares. El primero se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo asume la forma del crédito, que permite o permitía que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no solemos precisar. El tercero, en fin, se llama caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones sobre decrecimiento?
La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Nos dice, en sustancia, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este escenario siempre me considero en la obligación de recuperar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 30 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadoras incorregibles. En tanto, en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o por el contrario no lo es. Lo que ese padre o esa madre no deberán hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que, infelizmente, esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra la actitud de la mayoría de los integrantes de la especie humana delante de la crisis ecológica. Voy a por la tercera observación sobre decrecimiento. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que surge de la perspectiva correspondiente. Para hacerlo voy a rescatar un debate que se registró entre nosotras hace 35 o 40 años. Contrapuso entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo ahora es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, claro que ampliado a otros muchos sectores de la economía, los que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad, en su caso clausurarla, de segmentos de la economía como la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no, la industria militar, o en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente, desde la perspectiva del decrecimiento, a este innegable problema? La respuesta incorpora 2 grandes medidas.
En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y, en segundo término, en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El resultado mayor de la combinación de estos dos factores en términos individuales será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Creo yo que este horizonte es manifiestamente preferible al propio de lo que hace un momento he descrito como un modo de vida esclavo. Siempre que enuncio esta tesis, me considero en la obligación de agregar dos matizaciones. La primera enuncia una obviedad. No estamos reivindicando la necesidad de llevar a cero los niveles de producción y de consumo. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos, solventes, de huella ecológica. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en los propios de la década de 1980. No se trata, por consiguiente, como algunos malévolamente interpretan, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda matización que anunciaba? Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta antes bien en la convicción de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces de redistribuir, claro, radicalmente la riqueza. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Siempre digo lo mismo. Si alguien se pregunta qué es lo que los principales pensadores decrecentistas reivindican en materia de intercambio sexual, replicaré que reclaman un crecimiento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la productividad y la competitividad. Siempre que digo esto, me da por recordar que hace una decena de años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se acercó un hombre de unos 40 años y me dijo: hay una cosa, Carlos, que has contado que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Y digo, bueno, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, hombre, dime. Dilo de follar al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa que no le interesa a nadie. Voy a por la cuarta y última de mis observaciones sobre decrecimiento. La perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Acarrea antes bien la reivindicación de introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, en una rápida consideración, esos principios y valores? El primero, acabo de mencionarlo, la necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido olvidando en nuestra obsesión por el consumo y la producción. El segundo es el ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El tercero reivindica el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. El cuarto habla de la necesidad inexcusable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos. En quinto lugar, se trataría de recuperar la vida local,
en un escenario, pese a lo que sugería el amigo del Escorial, de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. El sexto y último, en fin, en el terreno individual, reivindica la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear el ascendiente de esos principios y valores. El primero lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. A mi entender es evidente que la presencia de esos principios y valores es más sólida y consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo aporta eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, protagonizado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de lo que significan las reglas del juego correspondientes, que nace del vínculo conflictivo, por cierto, de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores lo configura, no sin contradicciones de nuevo, la propia institución familiar, la familia. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el seno de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Hay un cuarto y último ámbito de manifestación, el que aportan por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos en muchas prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre colapso? Más que proponeros ninguna sesuda definición del concepto, creo que tiene sentido que rescate 4 elementos que participan en su configuración. El primero habla del carácter irreversible del colapso, que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad se diluye en la nada.
Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si nos estamos refiriendo a los efectos del cambio climático, sabemos que uno de ellos, principal, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si estamos hablando de las consecuencias del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que sin duda sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Parece que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga materialmente irreversible. Un tercer rasgo importante lo configura el concepto de complejidad. En este caso, la tesis principal sugiere que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, simplificada y pedagógica de describir la tragedia que tenemos delante de los ojos. Recupero un cuarto y último elemento vertebrador del concepto de colapso: la presencia, por detrás de ese concepto, de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Tenéis al final alguna copia de un libro que publiqué en 2016 titulado Colapso. Decidí incluir en esas páginas un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Cuando tomé contacto con la bibliografía especializada, rápidamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido tres consecuencias de carácter casi universal, a las que atribuían un carácter negativo: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Permitidme que lo repita. A los ojos de estos historiadores, esos tres procesos, que a mi entender son saludables, exhibían un carácter negativo. Ilustran antes bien la idea de que no todas las consecuencias de los colapsos deben ser despreciadas. Esos códigos valorativos tienen con todo otra manifestación. Mientras escribía ese libro, me asaltó a menudo la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países del norte tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos el escenario presente con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido un permanente, prolongado y profundo colapso. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Voy a rehuir también cualquier sesuda explicación relativa a las causas principales del colapso. Entre ellas se cuentan dos que acabo de mencionar: el cambio climático y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. Me interesa más echar mano de un ejercicio de política aplicada, lo voy a llamar así, procurando responder a otra pregunta: ¿cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso? Aunque bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación, se me ocurre invocar 5 rasgos. El primero será una reducción probablemente notable en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes en unas y otras regiones geográficas. El segundo asumirá la forma de un retroceso en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también, y por cierto, con el comercio internacional.
No olvidéis que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y esta es una herramienta de transporte cuya crisis resulta perceptible. Según una estimación, los costos vinculados con el movimiento de un contenedor se han multiplicado 12 veces en los 2 últimos años, con efectos macroeconómicos que es fácil intuir. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En cuarto lugar, y en el terreno económico, el colapso abrirá camino a una vorágine en la que se darán cita una reducción sensible del crecimiento, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo, subidas operadas en los precios de muchos bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve por delante buena parte de la educación, de la sanidad y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, en quinto y último lugar, será sin duda más fuerte en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Aunque ratifico la tesis que apunta que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los desperfectos que surgen del monocultivo, de la mecanización, del mal uso de los suelos, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, desgraciadamente, los problemas del mundo rural no terminarán ahí. He contado muchas veces que hace media docena de años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado Pico del Petróleo, en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca, colindante con Cataluña. Siempre que en los últimos años he tenido la oportunidad de hablar de estas materias en comarcas deprimidas, he llamado la atención inicialmente sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen, por definición, de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos. Probablemente en Binéfar, no es una comarca particularmente deprimida, pero su caso me sirve, llamé la atención sobre las ventajas derivadas de contar con una baja densidad de población, con una vida agrícola razonablemente activa y con agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar? El problema nacía del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. Con lo cual, las teóricas ventajas iniciales de estos últimos pueden rápidamente trocarse en lo contrario. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? En ese libro que he mencionado, se incluyen 2 capítulos dedicados a estudiar otras tantas reacciones ante el colapso, la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Debo dejar claro que no estoy en modo alguno afirmando que son las 2 únicas reacciones imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar estas 2 porque creo que enriquecían el debate. Cuando tengo que referirme a la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, suelo invocar media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin,
descomplejizar nuestras mentes y nuestras sociedades. Voy a dejar en el olvido el primer verbo, de crecer, porque ya me he referido con alguna extensión al sentido de la propuesta correspondiente. El segundo verbo, desurbanizar o reruralizar nuestras sociedades, remite a un fenómeno que nos es conocido. Bien sabéis que hace varias décadas muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario es más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por reconstruir muchos de los elementos de la vida rural que hemos dilapidado irracionalmente en unas pocas décadas. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta intención provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora o liberadora que a menudo les atribuimos. John Searson es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que merece ser considerado seriamente. Repito que yo no voy tan lejos. Me contento con exhortar a analizar críticamente la condición de las tecnologías que nos regalan. El cuarto verbo es despatriarcalizar. Muchas veces he defendido en los últimos años la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos escenarios han registrado progresos en materia de autogestión y desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70 de un 30%. Según otra estimación controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones, mucho me temo que afirmar, como a menudo se escucha, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo invocado es el verbo descolonizar. Hace 3 o 4 años entregué a la imprenta otro libro de título exótico, Anarquistas de Ultramar. En sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos, que pasaron a vivir en los países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos, pocos, dio resultados muy sugerentes. Tal sucedió en México, en Perú o en Bolivia. Pero en la mayoría la relación fue nula o tensa. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo constituye, de todos los hijos de la Ilustración europea, aquel que mejor preparado estaba para encarar el choque, el encuentro colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea,
¿Qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración europea? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir las riquezas que en su momento se les sustrajeron y, repito la cláusula, de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas y, en singular, de las que afectan a su relación con el medio natural. El último verbo invocado, os recuerdo que es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 10 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra. Han mantenido una relación mucho más respetuosa con el medio natural. Y son, en último término, y paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante si os invito a que penséis qué es lo que ocurrirá en la ciudad en la que estamos, Cáceres, si dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronará literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. Va la cuarta y última de mis observaciones sobre colapso. Dejé ahí medio en el olvido el otro capítulo que sugerí se refería al proyecto del ecofascismo. Ya sé que el término ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 8 décadas atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir que en el núcleo de la propuesta ecofascista hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión más suave, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la primera de mis conclusiones? Estoy obligado, creo, a formular una pregunta insorteable. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso?
En mi intuición, subrayo que se trata de una intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que esta segunda opción, lo de postergar en el tiempo esa manifestación, no acaba de convencerme. Al respecto, invoco con frecuencia el título moderadamente humorístico de una obra de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer señala que si inexorablemente vamos a colapsar, lo suyo será que nos pongamos ya a la tarea de construir los rasgos propios de la sociedad post-colapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en materia de reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, por añadidura, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchas de las restricciones que operan sobre nosotras en el momento presente, vinculadas con la propiedad privada y con la deuda. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones? Muchas veces he dicho que me parece que tenemos que prestar atención a una ingente habilidad del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O obtendríamos, como me temo, francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? He dicho muchas veces en los últimos años que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de los no tan emergentes plantean discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en lo que respecta a la división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en las guerras imperiales, en la sociedad patriarcal, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que menciono esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No estoy pensando, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Lo que tengo en mente, antes bien, es el concepto de plusvalía desarrollado por Marx en el libro primero del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace media docena de años corrió por las redes sociales una frase que creo que daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Voy a por la tercera conclusión. Desde hace un tiempo me da por señalar también que tengo la sospecha
de que cuando hablo de estas materias, la mitad del público asistente piensa que soy un optimista desaforado y la otra mitad estima que soy un pesimista incorregible. No preciso aclararos que yo digo lo mismo para los primeros y para los segundos, de tal manera que sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo. Desde hace un tiempo me interesa, sin embargo, transmitir algo que remite a lo que voy a llamar un optimismo mesurado, que bebe de algo que puede ocurrir en los países ricos del norte y de algo que ocurre ya en determinados espacios en los países del sur. ¿Cuál es la primera de estas circunstancias? Tenemos la obligación de preguntarnos cómo va a reaccionar una sociedad como la nuestra ante el escenario del colapso. ¿Por qué habríamos de rechazar de plano la idea de que segmentos importantes de nuestras sociedades opten, por razones fundamentalmente biológicas, por el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que mueve en mi cabeza esta idea? Son dos circunstancias distintas. Lo he dicho muchas veces en los 2 últimos años. Hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos 2 años y medio atrás. Me interesan por varias razones. La primera es la menos relevante, es casi filológica. El hecho de que muchos de esos grupos decidiesen autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra, empíricamente, que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz, del codazo más descarnado. La segunda razón tiene más peso. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos los perfilaron gentes de a pie y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas. La tercera y última razón enuncia una obviedad. En esos grupos había una franca preponderancia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están siempre, o casi siempre, un paso por delante. El otro elemento que contribuye a fortalecer esta tesis es la lectura de un libro maravilloso. Me refiero a una obra de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, el trabajo se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Guerra Mundial. Solnit concluye que en esos escenarios de catástrofe, y a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los miembros de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Por detrás, ciertamente, hay un elemento importante. Esa reacción es mucho más sólida y consistente cuando por detrás hay una comunidad. Recordaréis que anuncié otro factor que movía el carro de este optimismo mesurado y sugerí que se revelaba ya en muchos escenarios de los países del sur, en los cuales perviven felizmente culturas precapitalistas no subyugadas por la lógica mercantil del capital. En muchos de esos escenarios, esas culturas precapitalistas se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto sucede en Chiapas, en México, desde hace un cuarto de siglo, al calor del zapatismo, o, por rescatar otro ejemplo, en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, situada al norte de Siria, al amparo de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En ambos casos se han forjado economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado,
que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un singular empeño en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud respetuosa con respecto al medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la cuarta y última conclusión. De un tiempo a esta parte, a buen seguro lo he hecho también en Cáceres, me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice, es que lo que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada, y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que intuyo da en el clavo de la cuestión. La frase reza: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal suerte que fuese literalmente irreformable, cuando con toda evidencia la realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.